Muy buenos días y muchas gracias por su amable participación en este nuevo webinar del Comité Colade. Les habla Claudia Díaz Granados, directora jurídica de FELABAN, y en nombre de la Federación Latinoamericana de Bancos y su Comité Latinoamericano de Derecho Financiero COLADE, me complace darles la bienvenida a nuestro segundo webinar del año 2022 de nuestro Comité COLADE, en el cual abordaremos un tema interesantísimo y del mayor interés y actualidad para la región. Consideraciones para la regulación del Open Banking, Open Finance en América Latina. Tendremos en esta oportunidad el honor de contar con el doctor Roberto Borrás como nuestro conferencista, quien con su amplísimo conocimiento y experiencia en el sector bancario y financiero nos compartirá su análisis y su mirada sobre este tema, el cual se encuentra en el radar tanto de las entidades financieras, otros agentes participantes del mercado financiero, de los reguladores y de los supervisores bancarios. El doctor Borrás es abogado de la Universidad del Rosario, especializado en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana y diplomado en Operación Bancaria. Realizó el programa de supervisión financiera en Toronto Centro y los programas internacionales de regulación de mercado de capitales de la SEC y OSCO en Madrid. Desde 2015 es el socio director de la práctica de Derecho Financiero y de Mercado de Capitales de Garrigues, Colombia. Fue superintendente financiero de Colombia, director general de regulación financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es la actual unidad de regulación financiera. Se desempeñó también como presidente del autorregulador del mercado de valores. Ha sido consultor internacional para el Banco Mundial, para el BID, para ASBA y USAID en asistencias técnicas y proyectos relacionados con el fortalecimiento de la regulación y la supervisión financiera y de mercado de capitales, la inclusión financiera y el desarrollo de la normatividad aplicable a iniciativas fintech y de banca abierta. Como socio de Garrigues, es abogado asesor en Derecho Financiero, Comercial y Corporativo, en asuntos regulatorios bancarios del mercado de valores y de seguros. Igualmente es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá en las especialidades comercial y financiera. También tiene una intensa actividad académica como profesor de contratos bancarios de la Universidad del Rosario, de la especialización de Derecho Financiero y Mercado de Capitales de la Universidad Javeriana. También ha sido profesor de la Maestría de Derecho Bancario y Bursátil de la Universidad Externado y profesor de la Escuela de Derecho y la Maestría de Administración en la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido, doctor Roberto. Realmente es un gusto tenerlo con nosotros y muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy, pero muy ansiosos por escuchar sus reflexiones y comentarios. Antes de darle la palabra, doctor Borrás, para nuestros asistentes tenemos habilitado el chat donde podrán formular sus preguntas, las cuales con muchísimo gusto transmitiremos al doctor Borrás al final de su presentación. Muchas gracias de nuevo, doctor Roberto. Tiene usted la palabra. Muy buenos días a todos. Es un gusto, doctora Claudia, estar aquí. Primero agradecerle a FELABAN, a su secretario ejecutivo, el doctor Giorgio Tretenero, por esta invitación. A usted, doctora Claudia, por esta convocatoria. Y también muy especialmente al doctor Belisario Castillo, presidente de COLADE. Es un privilegio acompañarlos. Y también, naturalmente, a todos los que nos siguen a esta hora en este FELABAN, en este webinar, perdón, de FELABAN, desde distintos lugares de esta región latinoamericana. Un saludo a todos. Voy a proceder a proyectar una presentación. Espero que me... Perfecto, se está visualizando. Perfecto. ¿Se ve en modo presentación integralmente? ¿Ya? Sí, sí, señor, está bien, correctamente. Perfecto. Bueno, nuevamente, gracias. Comenzaré por decir que ha sido muy generosa la doctora Claudia con la introducción en el tema de banca abierta, como otros tantos que nos está planteando esta
extraordinaria transformación de la industria financiera y todo el ecosistema que la rodea, hay que decir que estamos aprendiendo. Partir de ese presupuesto, y es que esto es un proceso de aprendizaje continuo en el que lo primero que hay que reconocer es lo que no sabemos, especialmente en los nuevos desafíos técnicos que plantea esta arquitectura, pero sin duda también en todos los efectos legales que este nuevo esquema de prestación de servicios financieros en Colombia, en la región y el mundo plantea. La agenda que compartiré con ustedes hoy tiene pues estos contenidos. Primero, algo que será pues absolutamente reiterativo de lo que ustedes conocen, de lo que estamos viviendo en nuestros sistemas financieros, y es las tendencias realmente interesantes que vemos de transformación de la industria. Segundo, esos conceptos que igualmente ustedes seguramente conocen, de lo que es banca abierta, finanzas abiertas, economía abierta, para ya llegar finalmente a lo que nos convoca en este webinar, y es hacia la regulación de la banca abierta en la región y los retos y consideraciones que nos plantean los desarrollos regulatorios en la materia. Antes de entrar en la presentación, solo resaltar que las opiniones y comentarios que expresamos en estos minutos son exclusivos del suscrito y obviamente no vinculan a ninguna de las entidades que hemos acompañado en consultorías en la materia. Muchas gracias. Primero, destacar algo evidente: la transformación continúa. A mis alumnos de pregrado yo les comento, los años que ya tengo encima me permiten mencionarlo, cuánto nos sorprendió a muchos conocer un cajero electrónico. Eso que para las nuevas generaciones es algo tan usual, cotidiano, natural. En su oportunidad estaba ciertamente pequeño cuando mi padre fue por primera vez y lo acompañé a usar un cajero electrónico. Era una novedad por allá a finales de los 80s, y calculen cómo una persona, como otras tantas que nacimos en un entorno de banca ciertamente tradicional de oficinas, nos seguimos viendo sorprendidos por estos desarrollos tecnológicos. De tal manera que la transformación continúa y vemos cómo se siguen consolidando estas verticales tradicionales de la industria fintech, las que aparecen identificadas en varios estudios, como los pagos, los créditos digitales, el crowdfunding que sigue desarrollándose en la región. Pero vemos también cómo aparecen nuevos segmentos especializados, algunos más sofisticados, como InsurTech, WealthTech, que plantean nuevas verticales de negocio en la industria fintech distintas a las que hemos conocido tradicionalmente. Son microsistemas independientes que plantean nuevas propuestas de valor y nuevos desafíos para las autoridades. Todo esto ha tenido ventajas significativas. Tenemos, en un contexto de foro latinoamericano, que resaltar que hay más latinoamericanos en este ecosistema financiero ampliado. El incremento en el uso de canales digitales, que se aceleró además en esta reciente coyuntura de pandemia, pues ha sido extraordinario y ha permitido ver de manera realmente muy acentuada el incremento en el uso de los canales digitales. Pero a pesar de esos avances significativos que se dan a lo largo y ancho de la región, persisten retos en inclusión financiera. Hay retos en inclusión financiera en los productos bancarios tradicionales, en el crédito, en los depósitos, y ni qué decir en otros tantos seguros o productos de inversión, en los cuales las oportunidades que trae la tecnología son realmente significativas. Para destacar que llegan nuevos actores a este ecosistema, compiten con las entidades financieras tradicionales, pero también estructuran alianzas con ellas que han permitido la prestación de más y mejores servicios. En todo este contexto, hay la necesidad evidente de acoger de manera ordenada y segura esta acelerada transformación. Algunos de los actores piden un ajuste regulatorio más acelerado, pero ciertamente estamos viendo en la región
que con diferencias de tiempos y profundidad, las autoridades están avanzando en una línea adecuada. En este orden de ideas, vemos cómo actores locales e internacionales usan nuevas tecnologías en la prestación de servicios financieros con un objetivo de hacerlos más amigables, seguros y eficientes. Y hay que destacar cómo estas tecnologías no vienen solo importadas de otras latitudes, sino tenemos desarrollos propios de la región en materia tecnológica, fintech, que estamos viendo ya avanzando pues, de manera acelerada en la región. Segundo, y esto es relevante, esto no se limita únicamente a la facialidad de esos nuevos servicios financieros que vemos en nuestros móviles o en páginas web. Realmente detrás hay una nueva arquitectura, propuestas de valor innovadoras que salen de la industria financiera tradicional. Yo creo que eso es algo que hay que destacar. Los bancos tradicionales no se han quedado atrás. Algunas de las propuestas innovadoras fintech salen de los mismos bancos, de laboratorios fintech de la banca, pero sin duda muchos desarrollos de punta vienen de nuevos actores con distintas estructuras de operación y propuestas de valor. Algunos entran al perímetro regulatorio a través de licencias que buscan con nuevos modelos de negocio, pero otros lo hacen por fuera de ese perímetro regulatorio financiero con diferentes efectos en la industria y en los consumidores. Tenemos también en todo este ecosistema, y como es común a otras actividades del ámbito económico y comercial, ese reforzamiento del valor de la información, el valor del dato. Los datos de los consumidores financieros como un activo principal para el desarrollo de nuevas propuestas en la prestación de servicios financieros, para la explotación comercial de los mismos y el gran desafío que hay de proteger los derechos de los consumidores y los titulares de esa data. Todo esto plantea, repito, un nuevo escenario con nuevos actores, nuevos canales, una nueva arquitectura, sin duda nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos. Hay que decirlo sin ambajes, esta discusión tiene por dentro dos verticales muy interesantes, pero que es la que lleva a la construcción de la regulación. El contexto de los desarrollos regulatorios y de supervisión debe tener, y creemos que ciertamente está orientado por ella, en el centro la seguridad del esquema. Lo peor que podría pasar es que un desarrollo acelerado de los esquemas no controlado genere fallas que terminen afectando la confianza en el mismo. Por lo tanto, toda esta avanzada tecnológica debe ser aceptada en un ambiente de seguridad, de estabilidad individual y sistémica, pero también teniendo al cliente en el centro. Un cliente que obviamente quiere servicios financieros customizados a sus aspiraciones, a sus necesidades, pero que quiere servicios financieros seguros. Esos nuevos actores de industria que tienen unas propuestas de valor muy interesantes, traen nuevas tecnologías aplicadas al sector, tienen además un conocimiento especializado de esas tecnologías y hay que decirlo, una afinidad generacional especial con los nuevos usuarios de los servicios financieros y buscan una transformación acelerada de esta industria y de la prestación de servicios financieros. Saben además el valor de la información y cómo puede generar unas nuevas propuestas también de valor en el sector, en distintas operaciones bancarias, crédito, depósito y pagos, por mencionar solo algunas. Pero esos nuevos actores que traen otros ritmos, una aspiración de cambios acelerados, pues esperan en algunos casos una flexibilización o atenuación normativa. Repito, en una velocidad aspiracional de cambio que es apenas legítima con esos cambios y esa nueva cultura que traen estas generaciones. Del otro lado tenemos la industria financiera tradicional, que no llamaré en esta presentación incumbentes, sino una industria que tiene una experiencia y un conocimiento realmente valioso en un sector altamente regulado. La industria financiera tiene su historia, experiencias muy positivas de desarrollo de producto, pero también experiencias distintas
algunas vinculadas a crisis financieras que son las que dejan toda esos pilares de solidez de industria y que han sido además catalizadores de cambios en la regulación. Por lo tanto, en esa visión de la industria financiera que llamemos tradicional, hay unos valores realmente profundos, muy vinculados a esa experiencia que tienen años de trabajo en un sector tan altamente regulado y con tantos intereses. Pero hay que decir que también esta industria sabe el valor de la información. Ella misma la genera. Tiene una clientela que ha generado una data importante y que es la que estaría expuesta, en primer lugar, en un modelo de banca abierta. Pero también hay iniciativas de innovación significativas en el sector bancario tradicional. Este es el desafío y el contexto que enfrentan los reguladores. Un equilibrio que debe considerar esa potencia y celeridad que busca la innovación con toda esa historia, experiencia, regulación y principios que se deben encontrar en ese justo equilibrio que trae la construcción de la regulación para la banca abierta. Los reguladores basan su proceso normativo precisamente en su conocimiento experto, su experiencia local y además en los desarrollos internacionales. Y hay que decir que vemos a reguladores que están dando pasos acelerados en el cambio de la normativa. No más en el caso colombiano, como ya ha ocurrido en otros países de la región, Perú, México, Brasil, y tal vez estoy omitiendo muchísimos, estamos viendo normativa de crowdfunding, esquemas de sandboxes que hace tan solo 5 o 10 años hubieran sido implicado roturas de paradigmas de la regulación financiera que ni siquiera hubiéramos anticipado en ese entonces. Entonces hay que decir que más allá de que se espere esta regulación con más celeridad, sin duda los reguladores están avanzando. Vemos en materia de Open Banking una experiencia global que está enriqueciendo la experiencia local. Y en Latinoamérica ya países que están, repito, avanzando en la regulación de banca abierta y finanzas abiertas con distintos enfoques. ¿Qué vemos entonces en la región y hacia la regulación de banca abierta? Primero ya tenemos principios o capas de banca abierta que se dan en la industria financiera sin necesidad de una regulación explícitamente calificada como regulación de Open Banking o finanzas abiertas. Ya hay APIs, relación de banca con terceros y consumidores que utilizan este ecosistema sin necesidad de la regulación en muchos de nuestros países. Varios países de la región, como lo mencionaba, han avanzado en desarrollos regulatorios de banca y finanzas abiertas. El proceso de aprendizaje, como lo mencionaba, continúa y seguimos escuchando lo que ocurre en aquellas latitudes que como el Reino Unido, Singapur, Australia, Europa con las directivas de pagos han visto ya el desarrollo muchísimo más avanzado de esquemas de bancas abiertas. Pero todo esto nos muestra que la adopción de distintos modelos confirma que no hay una fórmula única de la regulación de banca y finanzas abiertas. En el contexto regional y a pesar de las similitudes de nuestros países, deberán considerarse prioridades de política, el nivel de desarrollo de la industria financiera y de los otros actores del ecosistema, de las tecnologías mismas, también de la regulación prudencial aplicada a esos riesgos emergentes, tecnológicos y de ciberseguridad, así como la sincronía de la regulación financiera con otros regímenes que son relevantes, como los de competencia y protección de datos. Todo esto es relevante de cara a este desafío que cada país de la región está enfrentando. De tal manera que, según el esquema, la arquitectura regulatoria de cada país puede sugerir además una fórmula de nivel normativo distinto. Veremos en algunos casos desarrollos a nivel de rango legal, en otros casos normativas reglamentarias, la combinación de ambos, así como instructivos del supervisor y eventualmente esquemas de autorregulación cuando se pueda avanzar en un modelo de dichas características. Los objetivos de política y de industria
que ustedes bien conocen, en una estrategia de banca abierta, pues están claramente definidos. Primero, a pesar, repito, de los avances en estos frentes, la inclusión financiera. Necesitamos traer más latinoamericanos a productos bancarios básicos y también a los nuevos productos financieros, a productos financieros que algunos consideran sofisticados y en otras latitudes son naturales, productos de inversión o productos de aseguramiento. Pero aún hay latinoamericanos que no tienen productos de depósito, de pagos o de crédito al alcance de sus manos. Esta propuesta de valor exige también incrementar la competencia con nuevos actores, incrementar la competencia con servicios diseñados al consumidor, también hay que decirlo, con tarifas, de tal manera que un esquema de banca abierta también está orientado a este propósito. Pero no se puede quedar únicamente en ello, quiere incorporar la innovación, ser abierta la regulación a la incorporación de la innovación, la tecnología, que permita servicios más eficientes, amigables, pero también más seguros. Estamos viendo que la data alimenta la adecuada administración de riesgos, la tecnología permite además administrar mejor los riesgos técnicos, pero también los riesgos financieros, y ni qué decir todo ese reto de permitir un ecosistema que tiene estos propósitos, pero que debe ser seguro y presentarle una propuesta al consumidor que sea sostenible en la protección de sus intereses. De tal manera que los desarrollos regulatorios tienen ese reto de balancear estos objetivos y en algunos casos acentuarán algunos de ellos. Solo una reseña conceptual. Ustedes saben que un esquema de banca abierta y finanzas abiertas plantea un modelo en el cual las entidades bancarias u otras instituciones financieras abren sus sistemas para que la información de los consumidores pueda ser compartida con otras instituciones financieras o con terceros bajo una premisa fundamental, con la autorización del cliente, para que esas entidades provean servicios a esos clientes. Ese acceso a esa información se hace a través de APIs y lo que permite es que estos terceros, que en muchos casos pues son entidades no vigiladas, puedan acceder a esa data, repito, para generar una propuesta de valor novedosa. En esta arquitectura, el protagonista es el consumidor, que refuerza el control y autonomía sobre el uso de su información y tiene nuevas formas a su disposición para compartirla con otras entidades o con terceros para que lleguen nuevas propuestas de valor. Y lo que tenemos, como lo reseña este documento técnico de la Unidad de Regulación Financiera en Colombia, no es solo este esquema, realmente es una revolución en la arquitectura. Cambian los canales habilitados para hacer operaciones, para consultar o disponer de la información o incluso de los recursos del consumidor. Ya no son solo los operados por la entidad financiera, sino un nuevo estándar de canales en que ya aparecen aquellos provistos por terceros. Y entrando en materia sobre los desafíos, este esquema, un esquema de banca abierta, pues ciertamente plantea, como es apenas obvio, el reto de recoger adecuadamente esta arquitectura en un modelo en el cual tenemos una entidad financiera que aparece aquí en la gráfica en gris, en un modelo tradicional la entidad financiera con su canal y el acceso al consumidor financiero, pasamos a un momento a un esquema en el cual intervienen terceros a través de APIs y también tienen contacto con el consumidor. Esta es una nueva arquitectura en la que tenemos nuevas entidades, nuevos actores, canales propios y de terceros, un nuevo ambiente de prestación de servicios que debe tener una adecuada administración de riesgos. La regulación debe recoger integralmente este nuevo esquema. Y siendo la información el elemento clave de este modelo, pues deben haber reglas claras en materia de titularidad y protección de datos, que en muchos casos emanan de normativa especial de protección de datos, pero que deben también eventualmente reforzarse con la regulación financiera de banca abierta. Todo esto debe propiciar además el manejo seguro de la información. Y todo este esquema nuevo que plantea la llegada de nuevos actores,
de los tradicionales, un manejo de información de los titulares, de los consumidores, la necesidad de permitir acceso, de velar por el cumplimiento de derechos, requiere una nueva gobernanza que ya se sale de una vertical exclusiva del sector financiero y de entidades financieras y se vuelve más amplia con nuevos actores. Qué gran desafío de gobierno para este esquema. Y el arreglo institucional de regulación y de supervisión de este esquema. Ya no es solo, repito, un arreglo monolítico de un regulador y un supervisor financiero, sino un arreglo ampliado que exige la participación de otras autoridades. En este contexto, los objetivos y elementos del esquema de bancas abiertas pues nos traen distintos puntos en los cuales se concentra el desarrollo regulatorio, pero también los desafíos y consideraciones de la regulación. Primero, por ejemplo, el reto de saber si el esquema de banca abierta es o no obligatorio. Ha sido también una de las controversias principales en otras latitudes y lo está haciendo, sin duda, en la región latinoamericana. ¿Es o no obligatorio el esquema? El esquema debe apuntarle a una interoperabilidad y cuál debe ser el arreglo institucional para la regulación y supervisión de este esquema. Segundo, ¿cuáles son las instituciones financieras vinculadas al esquema? ¿Cuáles deben entregar información de manera obligatoria o voluntaria? ¿Cuáles son los productos y servicios vinculados al esquema? ¿Va a haber una convergencia gradual a un esquema de banca abierta? La normativa de protección de datos, siendo el eje de estos esquemas o uno de los ejes, la información del consumidor, su data. ¿Es suficiente la regulación de protección de datos de cada jurisdicción para acoger un modelo de banca abierta? Y existiendo una regulación, ¿está adecuadamente sincronizada con lo que se espera de un desarrollo regulatorio de banca abierta? ¿Cuáles serán las entidades que pueden acceder a los datos y los tipos de datos que el esquema involucrará? Así como arriba tenemos las entidades que lo entregan en un modelo obligatorio, voluntario o incluso mixto, ¿quiénes tendrán acceso a esa data? Qué gran responsabilidad el viabilizar el acceso con la autorización del titular de esa valiosa información. ¿Cuáles van a ser las reglas para la administración de riesgos del esquema y los estándares para el intercambio de información? En un ecosistema que antes era elemental, una entidad financiera, sus canales y el cliente, ahora tenemos un esquema ampliado en el que intervienen terceros y múltiples canales con la autorización del titular. Este esquema debe ser sostenible, debe ser seguro, debe proteger la información. Y ciertamente allí los estándares se vuelven claves para poder garantizar esa fiabilidad de esta arquitectura. Adicionalmente, la regulación no puede quedarse encapsulada únicamente en pensar que es una normativa de banca abierta. Esta nueva arquitectura puede impactar de manera transversal distintos elementos de la regulación financiera, la normativa de canales, el régimen de protección al consumidor, de tal manera que es importante también identificar qué elementos de la regulación, además de aquellos propios de la banca abierta, tenemos que ajustar para que haya una adecuada sincronía en los mismos. Competencia. Toda esta arquitectura, los intereses que hay involucrados en ella, los del consumidor ciertamente, pero los de terceros y los actores tradicionales de la industria, los nuevos actores, implican, entre otras, la necesidad de contar con reglas de acceso, tarifas, que desde una visión de competencia le den un funcionamiento eficaz al ecosistema. Y por último, por mencionar solo algunos en todo este espectro amplio, los retos de la educación financiera para un esquema de banca abierta. Si la educación financiera en un modelo de operación financiera tradicional sigue siendo un propósito principal de las autoridades y sus sistemas financieros, imagínense ese desafío
de cara a un nuevo ecosistema que requiere un consumidor más empoderado, más consciente de sus derechos, pero también más consciente de sus obligaciones cuando autoriza el uso de los datos o el acceso a la data y a operaciones. De tal manera que aquí la estrategia de educación financiera debe ciertamente ser muy potente. Entremos, y ya en el último bloque de esta sesión, algunas consideraciones sobre estos retos regulatorios. La obligatoriedad del esquema. Como lo introducía, es un elemento fundamental en la discusión y ha sido pues común a todas las deliberaciones de regímenes de banca abierta en el mundo. Primero, un esquema obligatorio se considera necesario para lograr los objetivos de política pública. Eso dependerá de la consideración que tenga cada autoridad y pues cada país en medio del ambiente y desarrollos de sus propios sistemas financieros e industria. Es un gran desafío definir si el modelo adecuado para lograr el propósito es un esquema obligatorio. En algunos casos, pues ciertamente se busca que se abra de manera mandatoria el acceso a la data. Del otro lado se dice aquí podría haber un esquema más amigable, voluntario, si se quiere, o de consenso. Qué gran desafío tienen las autoridades en este frente. Creo que lo más importante es tener presente que el propósito se logre, ya sea en un esquema obligatorio o voluntario, con una construcción adecuada de incentivos. En algunos casos, eventualmente, la regulación podría imponerlos. En otro caso, podría ser un modelo voluntario, pero sin duda si hay incentivos reales y adecuados, se subirán más actores al bus de la banca abierta. Y aquí evaluar las experiencias de varios países que ya van más adelante que otros en distintos modelos, tanto en el modelo mandatorio como en la gradualidad de los mismos. Algunos han comenzado con grandes instituciones financieras obligadas a permitir el acceso a la data. Esa experiencia sin duda será muy enriquecedora para otros países que están en otras etapas, otros estadios del desarrollo regulatorio. Un modelo obligatorio, además, plantea desafíos jurídicos, dependiendo de las particularidades de cada jurisdicción, interesantes. Primero, ¿cómo se establece un modelo obligatorio en la arquitectura jurídica de cada país? ¿Debe ser de rango legal u otro? Incluso en una fórmula legal pueden haber cuestionamientos sobre el equilibrio, proporcionalidad y reciprocidad que ese ambiente regulatorio está generando en materia de acceso a la data. Yo la entrego, pero ¿qué reciprocidad hay para ese esfuerzo institucional que hago como institución financiera? Y aquí hay una reflexión que es común a todas las latitudes. Un modelo obligatorio debería también ser convergente hacia otros sectores, a un modelo de open data, de open economy, sin duda. La información no reposa únicamente en la banca tradicional. De hecho, una estrategia de bancarización exitosa pues debe partir del hecho de que queremos traer al sector financiero a quienes no están en él. Y esa información de esos actores pues no está por principio en el sistema financiero tradicional, sino eventualmente en otras fuentes de información. Y allí es a donde cabe una reflexión profunda, que obviamente será diferente en cada jurisdicción, sobre cómo habrá una convergencia, primero de un modelo de banca abierta a un modelo de finanzas abiertas y a un modelo de economía abierta, en el que podamos traer esa data tan interesante de otros sectores, repito, para ese propósito de bancarización, de inclusión financiera y de competencia. En ese orden de ideas, la obligatoriedad del esquema plantea, pues repito, retos realmente significativos. Y esas normas obligatorias deben adoptarse únicamente en una normativa financiera de banca abierta o requieren también una sincronización con normas de competencia y de protección de datos. Ese es un desafío legal importante en la construcción de la normativa. El arreglo institucional para la regulación y la supervisión de un esquema.
Primero, sin duda, aquí tenemos un protagonista principal, y eso lo han reconocido muchas regulaciones, que es el regulador financiero y el supervisor financiero. Pero lo cierto es que esta nueva arquitectura tampoco puede sobresaturar al supervisor financiero, de tal manera que la regulación debe tener ese fino análisis de saber dónde establece el perímetro del regulador financiero cuando llegan nuevos actores a esta cadena de valor de la banca abierta. ¿Dónde ponemos el perímetro, repito, del supervisor financiero? Y es evidente, especialmente en modelos de finanzas y economías abiertas, pero pensemos, por ejemplo, en un modelo de finanzas abiertas, que ese esquema puede combinar roles de reguladores y supervisores de distintas industrias, cuando no hay un supervisor integrado, banca, seguros, valores y pensiones, y ni qué decir también de los otros reguladores y supervisores, competencia, protección de datos y eventualmente otra autoridad de protección al consumidor, si la hubiera. En ese orden de ideas hay un desafío enorme de construir un arreglo institucional que defina con precisión el perímetro de acción de cada autoridad, que lo sincronice y que tenga una gobernanza de cara a los propósitos de política pública que se han planteado, pero sobre todo de cara a los consumidores y de cara a las industrias que van a estar reguladas y supervisadas en un esfuerzo que combina a tantas autoridades. Y qué importante va a ser en esta cadena de valor de banca abierta el identificar regulación y supervisión proporcional a cada actor, pero también tener presente la necesidad de evitar arbitrajes normativos. Sobre todo cuando vemos que por principio aquí hay una industria, la bancaria, que ha tenido la carga histórica de la regulación prudencial, de protección al consumidor, también de competencia, y que va a entrar a actuar con otros actores que eventualmente no tienen el peso regulatorio y de supervisión que un esquema de estos eventualmente puede requerir. Reflexiones sobre la normativa de protección de datos. Insistimos que el pilar y el principio del cual parten estos esquemas es que el consumidor es el dueño de su información y como titular de esta autoriza el acceso a la misma. Aquí hay varias reflexiones, pero la primera es saber si el régimen de protección de datos con el que cuenta cada jurisdicción es suficiente para acoger un esquema de banca abierta que eventualmente se desarrolle en otra dimensión regulatoria, la regulación financiera. Por ejemplo, la autorización del consumidor titular de los datos y el ejercicio de derechos en banca abierta es precisa. Se requieren desarrollos complementarios en ese frente de la autorización del consumidor, o esa normativa es suficiente. En casos como el colombiano, creemos que no se han requerido y no se han considerado hasta este momento necesarios modificaciones del régimen legal en materia de protección de datos, que tiene criterios amplios que a juicio de las autoridades y algunos que hemos acompañado como consultores externos ese proceso de desarrollo regulatorio, principios que pueden acoger con suficiencia una normativa que desde lo financiero adopte un modelo de banca abierta, sobre todo si consideramos que en el caso colombiano, modificaciones de la norma de protección de datos requieren trámites legislativos calificados, como por ejemplo el de ley estatutaria. Este tema además nos plantea, como es apenas obvio, un uso intensivo de la información por más actores y por ende un riesgo de arbitrajes más alto por la presencia de distintas entidades, de distintas industrias y distintos supervisores sectoriales. Con más actores, terceros que participan en esta estructura que describíamos, es más compleja la estandarización del esquema y especialmente el suministro de información. En este orden de ideas, habrá que definir normativas por categorías de datos que sean aplicadas de manera uniforme a todos los actores y, repito,
una gobernanza de un esquema en el cual haya una autoridad con competencias cuando existan controversias entre actores de este esquema. Y ya para concluir, en los minutos que gentilmente nos concedieron, los desafíos de definir cuáles son las entidades que deben permitir el acceso a la información, dependiendo de si el esquema es obligatorio o no, considerar si la ley o normativas complementarias pueden establecer cuáles son las entidades que deben permitir el acceso a la información de los consumidores financieros. Y aquí permítanme una referencia legal un poco detallada. Esa lista de entidades y sus obligaciones debe quedar en un estatuto de rango legal, o es factible que haya un modelo que con principios previstos en la ley autorice a una autoridad como el supervisor financiero, por ejemplo, a definir esas entidades y esquemas graduales en ambientes regulatorios que conocemos, una arquitectura legal de principios, marco como la financiera, podría facultar a una autoridad de regulación y de supervisión a definir gradualmente esas entidades, el tipo de información que se entrega, estándares y cómo sería ese proceso de convergencia. Pero repito, esto puede variar según las particularidades de cada nivel normativo. Ese enfoque de darle a una autoridad de regulación y de supervisión financiera esas facultades especiales parecería ser una fórmula adecuada. El reto en estos modelos sigue siendo coordinar pues con otros supervisores del sector, particularmente en un modelo de Open Data que combina pues reguladores y supervisores multisectoriales. ¿Cuáles son las entidades que van a poder acceder a los datos? Y aquí nuevamente también las entidades financieras mismas deberían serlo para que haya una catalización de la competencia en el mismo ecosistema. Otras entidades que estén autorizadas expresamente con el cliente, por el cliente, dueño del dato, pero entidades que estén en capacidad de cumplir los estándares de seguridad y de adecuada administración de riesgos. Será además pertinente que la regulación, como ya lo está haciendo, tanto los estudios como las normativas que se estén adoptando, distinga entre entidades que tengan acceso a cierta información, dependiendo de ella, y del tipo de carga regulatoria que se asume. Algunos supervisores están acogiendo modelos en este ecosistema en el que vamos a tener a TPPs y a otros actores, esquemas de registro, en el que una autoridad tiene una trazabilidad a través de un modelo de registro de quiénes son los actores distintos a sus vigilados, vinculados al ecosistema. Creemos que aquí el gran desafío es identificar con precisión qué responsabilidad supone para un supervisor un modelo de registro. Un modelo de registro de actores del ecosistema de TPPs implica una carga cotidiana de supervisión y vigilancia de estándares. Esa supervisión de cumplimiento de estándares queda a cargo del ecosistema, queda a cargo de las instituciones financieras que permiten el acceso a la data. Sin duda, esa seguridad jurídica sobre lo que supone un registro, seguridad jurídica para los nuevos actores, TPPs, pero también para las entidades bancarias que dan acceso a la información, es algo que debe quedar muy claro en el arreglo regulatorio. Lo propio ocurre en esas facultades del regulador financiero, que debería, y así lo han adoptado pues muchos de los modelos normativos de banca abierta, establecer un esquema obligatorio, si fuera el esquema obligatorio, asignarse al regulador financiero la facultad de establecer estándares para el intercambio de desinformación, los estándares de APIs y los estándares de administración de riesgos. El reto, como lo mencionaba, es verificar el cumplimiento de esos estándares de administración de riesgos y de manejo adecuado de la información cuando hay
entidades distintas a las financieras supervisadas en el ecosistema. También hay retos en materia de competencia y aquí las consideraciones en materia de costos, el hecho de que se permita a las entidades financieras que permiten el acceso monetizar cuando ese acceso les implica costos y cuando hay data con valor agregado, monetizar ese ejercicio. Aquí sin duda ese costo, esas reglas de acceso plantearán desafíos en materia de competencia. Por un lado cumplen una función clara de verificación de estándares, por otro lado el de generar incentivos, pero también podrían ser o constituirse en barreras de entrada. Por lo tanto, deben haber reglas claras en materia de competencia y una autoridad que pueda atender eventuales controversias que se presenten. Y aquí habrá pues una discusión bien interesante de si una controversia está dada por temas que son técnicos puramente, por ejemplo, elementos de estándares de administración de riesgos o de manejo de información, o si involucran aspectos de competencia. Aquí la coordinación de autoridades sin duda será fundamental. En esquemas que no sean obligatorios, sin duda una solución de controversias que prevea modelos de autorregulación o primera instancia de resolución de controversias entre los actores del ecosistema podría ser un modelo ideal, e incluso eventualmente en modelos obligatorios en los que los actores del ecosistema decidan tener una primera instancia de arreglo propio antes de acudir a una autoridad. Ya me refería a los ajustes complementarios que puede demandar la regulación en un modelo de banca abierta, por ejemplo, en modelos de banking as a service, en los que está previsto que arreglos y acuerdos de entidades financieras con terceros pueda, por ejemplo, ponernos una facialidad de producto distinta a la de la entidad financiera. Ese solo hecho, cuando estamos acostumbrados a ver la aplicación de la entidad financiera, como veíamos el aviso en las oficinas de la entidad financiera, y un nuevo modelo nos muestra un ambiente de un tercero que tiene una alianza con una entidad bancaria y una autorización previa de un titular, de un consumidor financiero, nos genera un nuevo ambiente que rompe muchos paradigmas y que puede entrar en fricción con otros principios de la regulación financiera. Lo cierto es que modelos de banca abierta, entre más profundos sean, no están previstos en otros aspectos de la regulación, porque no está prevista la presencia de terceros en la idea tradicional de prestación de servicios financieros, de tal manera que habrá que prever esa nueva arquitectura en la prestación de los servicios, en la protección del consumidor, cuando intervienen en el proceso entidades que no son instituciones financieras. Y concluyo con esa reflexión que anotaba: educar al consumidor. Esa evangelización que desde hace décadas orienta propósitos de política pública y propósitos de la misma industria. Educar al consumidor para el adecuado manejo de los productos financieros. ¿Cuál es el producto financiero que necesita, que se adapta más y mejor a sus requerimientos y expectativas? Pero también en un esquema de banca abierta, con esta complejidad, con una arquitectura de autorizaciones que deben ser amigables, pero también muy precisas, cómo empodero al consumidor de sus propios derechos, pero también de sus responsabilidades. ¿A dónde acude un consumidor a presentar una queja o un reclamo cuando hay un proceso en el cual intervienen entidades financieras y no financieras? En ese orden de ideas tenemos un desafío enorme también de acompañar al consumidor financiero, al titular de los datos, en esta nueva arquitectura. Con esto concluyo y nuevamente muchísimas gracias, doctora Claudia, a Felabán y a Colade por esta invitación, y a todos los asistentes que nos han acompañado hasta este momento. Doctor Roberto, muchísimas gracias, interesantísima su exposición.
Doctor, tenemos algunas preguntas. No sé si tuviera Por supuesto, el tiempo para poder contestar por algunas de supuesto. ellas. Encantado. Entonces, acá tenemos una pregunta de Fernando Cobo desde Quito. Si se considera que nuestras asambleas o congresos estarán en capacidad de desarrollar e impulsar una normativa tan específica y delicada, o debemos tratar que sea la normativa secundaria la que soporte estos asuntos y que sea formulada por los reguladores especializados? ¿Cuál sería el mejor esquema? Muchas gracias por esta pregunta realmente interesante. Primero, yo creo que debemos reconocer que los congresos de la región cada vez tienen un interés más activo y más presente en la regulación financiera. Sin duda, vemos a las asambleas y congresos identificar la normativa financiera como algo que es una prioridad en las mismas agendas. Yo creo que aquí hay que conciliar esos intereses de unos legisladores que sin duda quieren participar y deben hacerlo en el diseño de estas arquitecturas, pero también dejar aspectos de nivel técnico a otros niveles normativos. Creo que un arreglo regulatorio de normas, de principios que esté en el rango legal y de facultades, y otra que en ejercicio de esas facultades para un ministerio del ramo o una superintendencia del ramo desarrolle la normativa pues a un nivel técnico más preciso, debería ser una fórmula adecuada. Excelente, doctor. Otra pregunta tenemos de José Asensio. ¿Cuál sería la consecuencia de no implementar el marco adecuado para un esquema de este tipo? Muchas gracias por la pregunta. Sin duda es un desafío de los reguladores y creo que no solo de ellos, sino de las industrias y de todos los participantes en este proceso. Es un gran desafío el tratar de conciliar todos estos intereses. Primero creo que hay que reconocer, como lo están haciendo los reguladores en la región, los cambios acelerados que están teniendo los sistemas financieros. Hay que reconocer todos estos nuevos actores que llegan con unas nuevas propuestas de valor. Si no desarrollamos una regulación, nos quedamos atrás. Y ese quedarse atrás implica quedarnos atrás en inclusión, en innovación y sin duda también en seguridad. De tal forma que, como lo están haciendo varios reguladores, hay que avanzar en el desarrollo de esta normativa. Pero sin duda hay que tener claro que no habrá normativa perfecta. Quienes estamos desde hace años en estos roles, sabemos, y habiendo sido reguladores y supervisores, sabemos que son ejercicios por principio perfectibles, que nunca van a ser pues absolutamente llevados al 100%, sino que son construcciones y mucho más en un modelo de regulación que le apunta a la convergencia a lo tecnológico, que deberán ir cambiando y ajustándose a las novedades. Por eso creo que esta regulación debe generar para reguladores y supervisores financieros la misma flexibilidad para ir calibrando aquellos cambios que la misma experiencia vaya requiriendo. Estupendo. Aurelio Jaramillo pregunta, ¿cómo quedaría el secreto bancario ante esta nueva modalidad de la banca? Qué gran consideración plantea Aurelio frente a este ejercicio. Y fíjese que esto tiene que ver con lo que comentaba ahora, cómo conciliamos esta nueva regulación de banca abierta con normativas tradicionales y además de principios sólidos de la actividad bancaria tradicional. Ese secreto bancario como principio monolítico pues de la actividad bancaria tradicional. Creo que aquí tenemos que conciliar precisamente la normativa de protección de datos, el hecho que de todas maneras hay información que debe quedar en el núcleo mismo del banco y que no podría ser compartida, y otra que deberá a través de reglas muy claras establecerse según esas capas de datos
aquella que el consumidor financiero sí pueda compartir. Junto, repito, con la responsabilidad del consumidor al compartirla o al permitir el acceso a ella, como con la responsabilidad que se lleva aquel tercero que tiene acceso a ella. Pero sin duda serán las reglas que establezcan el tipo de información, la forma de la autorización y las responsabilidades que tienen quienes tienen acceso a ella, las que permitan conciliar estos principios de reserva bancaria con este nuevo modelo que nos plantea la banca abierta. Estupendo, doctor Roberto. Tenemos una pregunta de José Asensio. ¿Cuáles serían las empresas no tradicionales que también tendrían acceso a la información? Particularmente esos terceros TPPs que quieren tener acceso a información en una primera capa para, por ejemplo, generar data de interés para el consumidor en materia, por ejemplo, de servicios financieros, competencia. Quiero ofrecerle nuevas cuentas, nuevos depósitos, una propuesta de valor, repito, únicamente de data comparada, un TPP que quiere hacer esto, por citar solo un ejemplo, o terceros que en estos modelos son iniciadores de pago. En un modelo de banca abierta distinguimos algunos que solo tienen acceso a cierta información para traerle al consumidor ciertas propuestas de valor, pero otros terceros a los que el consumidor le permite tener acceso a data transaccional e iniciar pagos. Este tercero va a tener un rol muchísimo más profundo y desde el ambiente que le provee al consumidor le va a permitir un manejo transaccional distinto. Esos son terceros que en los ecosistemas de países desarrollados, pero también ya en Latinoamérica están generando una propuesta de valor complementaria a la de la banca tradicional o articulada con la de la banca tradicional. Ya tenemos proveedores de aplicaciones tecnológicas que están dispuestos a ofrecer información de servicios financieros o a ser iniciadores de pagos en un ambiente transaccional conectado con el de los bancos tradicionales. Excelente, doctor Roberto. Doctor Roberto, bueno, nuevamente 1.000.000 de gracias por su participación. Realmente ha sido una conferencia excelente, supremamente ilustrativa en un tema de tanto interés como es este. 1.000.000 de gracias realmente. Ha sido un conversatorio muy provechoso para todos. No, doctora Claudia, gracias a FELABAN, a COLADE, a todos los asistentes. Repito, lo que estamos presentando es un proceso en construcción en el que, como lo hacía al comienzo, reconocemos que somos los primeros en tratar de hacer un ejercicio de aprendizaje. Lo cierto es que todos, no solo los reguladores, todos tenemos un desafío y construir ese gran equilibrio entre lo que es desarrollar un modelo que acepte la innovación, la inclusión y la competencia, pero también la seguridad pues para el consumidor financiero y para el mismo sistema financiero. Muchas gracias, qué interesante foro. Estupendo. Bueno, damos las gracias a todos los participantes por su amable asistencia. Les deseamos un feliz resto de día. Quisiéramos también formularles una cordial invitación para que nos acompañen en nuestro Congreso de Derecho Financiero COLADE, el cual se llevará a cabo el 3 y 4 de octubre en Quito, Ecuador. Realmente de la mano de la Asociación Bancaria de Ecuador, Asobanca, a quien damos nuestros agradecimientos, hemos organizado un congreso de primer nivel. Ustedes podrán encontrar en la agenda académica los temas de mayor interés, importancia y actualidad para la banca de América Latina, con excelentes conferencistas. En los próximos días, junto con la grabación de esta presentación, la cual gentilmente el doctor Borrás ha autorizado compartir con todos los participantes,
enviaremos toda la información relacionada con el Congreso COLADE, por lo cual los esperamos muy cordialmente en Quito. Será un gusto darles la bienvenida a ese importante espacio académico, además nuevamente en un esquema presencial. Muchas gracias de nuevo, una feliz tarde, un feliz resto de día, perdón, todavía no ha llegado la tarde, y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Saludos.